Prólogo. En la hermosa Verona, donde colocamos nuestra escena, dos familias de igual nobleza, arrastradas por antiguos odios, se entregarán a nuevas turbulencias, en que la sangre patricia mancha las patricias manos. De la raza falta de estos dos enemigos vino al mundo, con hado funesto, una pareja amante cuya infeliz lastimosa ruina llevará también a la tumba las decisiones de sus parientes. El terrible episodio de su fatídico amor, la persistencia del écono de sus allegados, al que solo es capaz de poner término la extinción de su descendencia. Va a ser durante las siguientes 2 horas el asunto de nuestra representación. Si nos prestáis atención, lo que falte aquí tratará de suplirlo nuestro esfuerzo. Escena 1. Sansón. Bajo mi palabra, Gregorio, no sufriremos que nos carguen. Gregorio. No, porque entonces seríamos cargadores. Sansón. Quiero decir que si nos molestan, echaremos fuera la tizona. Gregorio. Sí, mientras viváis, echad el pescuezo fuera de la collera. Sansón. Yo soy ligero de manos cuando se me provoca. Shakespeare todo lo ha medido, todo lo ha pesado consensuadamente. En ella, su genio poderoso ha revestido de tales encantos, de tal prioridad, grandeza y similitud. Este seductor compuesto que ha deseado los manantiales que contribuyeron a darle vida. ¿Qué son hoy las tradiciones, las leyendas, los poemas que antes del drama presente ya exaltaban este episodio del amor sublime? Si se citan, si se comentan, si se buscan, a Shakespeare lo deben los hombres de sus héroes despiertan siempre la memoria de este inmortal maestro. Y sin embargo, lo acabamos de apuntar ahora mismo, y lo hemos también dicho al comenzar el prólogo. Shakespeare buscó en fuentes extrañas el argumento de su magnífica composición, los nombres, incidentes, situaciones, la mayor parte de los detalles y caracteres que aparecen en la historia de que hablamos. Se encuentran en otros libros igualmente determinados. Luigi da Porto, oficial oriendo de Venecia, los compiló en una novela que vio la luz en 1535, 6 años después de su muerte, aseverando que le fue contados por un tal peregrino, viejo, asquero de su regimiento, que le hizo compañía en cierto viaje de Gradisma a Undina, a través de los entonces devastados caminos del Friol. Según el relato de Da Porto, el triste suceso de Romeo y Julieta tuvo lugar a principios del siglo VIII, cuando Bartolomeo de la Scala era un señor de Verona. La sangrienta rivalidad de los mostecos y capulentos, la entrevista de los amantes, el injusto desafío de Tebaldo, su inmediata muerte, el destierro de su matador, la interpretación del monje franciscano, la entrega y toma del narcótico, el terrible sopor de Julieta, su enterramiento en el cementerio de San Francisco, las transmisiones de las noticias por conducto de Pedro, el suicidio de Romeo forman un compendio el contenido de la novela citada, que en su parte final ofrece un doloroso cuadro de reconocimiento de los esposos. También esta canción es hija del llano, nacida entre los brazos como el cardo que el viento desarraiga y arrastra consigo entre las ondas del torbellino. La muchacha trató de cantar a media voz la canción con el mozo. Su ejercitado oído retenía enseguida el aire, y cuando llegaba a un sitio donde tenía que detenerse, el mozo la ayudaba, tal como tenía costumbre de hacerlo en otro tiempo, cuando cantaban los dos hasta que la cosa marchaba bien, y cuando habían terminado, el final era siempre el mismo.
un beso largo y dulce. Pero en aquella ocasión Alejandro se puso la pipa en la boca, antes de que Clara hubiese terminado los últimos acordes. ¿Otra vez te llevas esa detestable pipa a la boca?, le reprendió Clara, porque también yo soy detestable. Sí, es cierto, eres detestable, un pillo. Los mozos como tú no sirven más que para madera de usos y se deben guardar detrás de la puerta. Y lo rechazó furiosamente con el codo. Entonces, ¿por qué rondas en torno mío? ¿Yo? ¿En torno tuyo? ¿Acaso crees que te necesito? Aunque los mozos como tú se vendieran en el mercado por docenas, yo no los compraría. Cuando te quise era estúpida y estaba ciega. Mozos como tú, si quisiera, podría tener 10 en cada dedo. Clara desempeñaba también el papel de enfadada, de regañona, que hasta el inteligente Bodri se dejó engañar. El fiel animal, viendo a su ama rabiosa, dio un salto y atacó ladrando al supuesto enemigo. Entonces Clara rompió a reír, pero el mozo no tenía la menor gana de reírse, y la alegría de la muchacha no ejerció la menor influencia sobre él. Permanecía sentado, erguido y serio, con su pipa entre sus labios apretados. Pipa que ni siquiera estaba encendida, que ni siquiera estaba llena de tabaco. Entonces la muchacha comenzó a acariciarle, sonriendo de una manera pícara. Estás bien así, amor mío. Ya sabes lo guapo que eres. Por nada del mundo debes deshacer tu guapa cara con una sonrisa. Que Dios te libre de ellas, pues tus hermosos ojos negros se tornarían muy pequeños y tu linda boca roja se abriría. Si por casualidad llegases a reír, toda tu hermosura desaparecería. La ciudad de Debrecen no me paga para que sea guapo, pero yo sí. ¿Es que te he pagado mal? ¿Acaso has encontrado muy mezquinos los salarios? Al contrario, eran tan grandes que también han alcanzado a otros. ¿Ya vuelves otra vez a lo mismo? ¿Por una sola rosa amarilla? ¿Pero es que tienes envidia a tu mejor amigo, a tu amigo del alma? ¿Qué puede hacer el pobre? Si el mozo de la ciudad siente el deseo de las rosas, encuentra ante sí todo un jardín y puede escoger con abundancia rosas blancas, rosas amarillas, de 1000 clases y colores. Pero bien sabes tú lo que dice la copla. La pena del campesino, tan solo una campesina la calmará. Pero, ¿es que te decides por él? Mas, ¿quién es la culpable? ¿Lo es la muchacha que le canta al mozo? Si de otro modo pudiera obrar y la calma es seguro que te diera, o el mozo que comprende en sentido la canción. De modo que cargas tú con la culpa. No me has dicho que me perdonas. Y mantengo mi palabra. Luego vas a quererme más adelante. Este fue un fragmento de la obra literaria La Rosa Amarilla. Gracias. Romeo y Julieta, la obra cuya traducción ofrecemos hoy a nuestros lectores, es una de las más bellas, de las más selectas que encierran el teatro de Shakespeare. Gracia, sentimiento, naturalidad, sublime expresión del amor ardiente que aspira a la correspondencia, del amor correspondido que lucha con la contrariedad, del amor triunfante y satisfecho, que pierde improviso el cielo de su ventura. He aquí, en pocas palabras, el cuadro cada vez más correcto que va a entretener nuestra imaginación y a remontar la sorpresa, extasiada y anhelante por las áreas regiones de lo espiritual. No tan angélica como Desdemona, no tan gentil como Porcia, pero sin más
mente más apasionada, más interesante y conmovedora en sus elevadas arranques. La Julieta de Shakespeare caracteriza el tipo bello, perfecto, superior de la más perfecta, superior y bella sensación del alma, haciendo o bien intérprete de su exquisita sensibilidad o bien irrecusable testimonio de su rara concepción. El eminente poeta le ha eternizado reina entre sus heroínas y le ha ceñido el laurel de su nombre inmortal. Julieta unificada con Romeo es fiel. Romeo tiene que dejar a su Julieta. Nada le importa que le sorprendan, nada puede temer de sus enemigos los Capuletos, nada de su encono. Si la mirada de su bien se dulcifica, más tiene que partir y apartarse de su Edén querido. Como el amor del amor se aleja, como el niño que vuelve a la escuela, con semblante contriorio, su alma, espero, le llama por su nombre cautivo de trenzas ligaduras, dócil azor, vuelve a renovar la sabrosa y amante plática, deseando al terminar ser el sueño y la paz, para paz y sueño, a posarse en el corazón y los ojos de Julieta. ¡Qué imágenes! ¡Qué ideas están tan encantadoras y bellas, tan propias de la situación, tan en armonía con los puros sentimientos de los dos amantes! Todo nuevo, todo original, del poeta está sin embargo escrito en la conciencia del individuo, y el que lo siente, el que lo oye, juzgando lo natural y propio, se pregunta si no lo ha escuchado o sentido otra vez, si es posible que se diga o se sienta de otro modo. El prometido de Julieta, despreciando las súplicas de este sublime demente, se empeña en contraerle, y se hace el propio víctima de un persistente efecto y de su injusta acusación. Muere, pues, a manos de Romeo, y Romeo, su matador, no se escandaliza ante la sangre que ha vertido. Por el contrario, se lamenta del hecho, y siempre rebosando conmiseración, cumple la postrea voluntad de París, y siempre luchando con la indispensable idea de su súplico, juzgándose perdido por el amor. Muerto, llamándose, deposita la muerte en la esplendeciente tumba de su amor. ¡Su amor! ¡Oh, qué ideas brotan de su calenturienta mente de Romeo, al contemplar de nuevo a la que llena su alma toda! Amor mío, esposa mía, le dice, la muerte que ha extraído la miel de tu aliento no ha tenido poder aún sobre tu beldad. No ha sido bendecida el carmín de la belleza, luce en tus labios y mejillas. Aún ondea la pálida enseñanza de la muerte. ¿Por qué luces tan bella aún? El de la noche se extiende sobre mi rostro. Tú lo sabes. Si así no fuera, el virginal pudiera colocar mis mejillas al recuerdo de lo que más ha oído decir de esta noche. Con el alma quisiera guardar aún las apariencias, ansiosa negar lo que he dicho, pero fuera ceremonias. ¿Me amas tú? Sé que vas a responder, sí, y creeré en tu palabra, mas no jures. Podrías traicionar tu juramento, de los perjuros de los amantes, en voz de Júpiter. Se ríe. Oh, caro Romeo, si me amas, decláralo lealmente, y si es que tu sentir me he rendido con harta ligereza, pondré un rostro severo, mostrará crueldad y le diré que no, para que me hagas el corte. En caso distinto, ni por el universo obrarías así. Créeme, bello Montague, mi pasión es extrema y por esta razón te puedo parecer de ligera conducta, pero fía en mí. Más fiel me mostraré yo que seas que saben mejor afectar el disimulo. Yo hubiera sido más reservada, debo confesarlo, si tú no hubieras sorprendido, antes de que pudiera apercibirme, la apasionada confesión de mi amor. Perdóname, pues, y no impulses a ligereza de inclinación de esta debilidad, que así te ha descubierto la oscura noche. Romeo. Señora, juro por esta luna sagrada que plateas por la inconstante luna, cuyo disco cambia cada mes, no sea que tu amor se vuelva tan variable. Romeo, ¿por qué debo jurar?
Julieta, no hagas juramento alguno, o si te empeñas, jura por ti, el gracioso ser, Dios de mi idolatraría, y te creeré. Romeo, si el amor de mi alma. Julieta, bien, no jures, aunque eres mi contento. No me contenta sellar el compromiso esta noche. Es muy precipitado, muy imprevisto, súbito de extremo, igual exactamente al relámpago, que antes de decirse brilla, desaparece, mi bien buenas noches desenvuelve. Por el hábito de este sitio, este botón de amor será quizás flor bella en nuestra próxima entrevista. Adiós, adiós. Que un reposo, una calma tan dulce, cual la que mi reina en el pecho se esparza en el tuyo. Romeo, oh, ¿quieres dejarme tan poco satisfecho? Julieta, ¿qué satisfacción puedes alcanzar esta noche? Romeo, el mutuo cambio de nuestro fiel juramento al amor. Julieta, mi amor, te lo di antes de que lo hubieras pedido, y sin embargo quisiera que pudiese dar otra vez. Romeo, ¿querrías privarme de ti a él? ¿A qué fin, amor mío? Julieta, solamente para ser generosa y dártelo segunda ocasión, más deseo una dicha que tenga mi libertad en tan limitada como el mar, mi amor inagotable como él, mientras más te lo doy, más me queda. Verona, una plaza pública. Entran Sansón y Gregorio, armados, de espaldas y broqueles. Sansón, bajo mi palabra, Gregorio, no sufriremos que nos carguen. No, porque entonces seríamos cargadores. Sansón, quiero decir que si nos molestan echaremos la fuerza tizona. Gregorio, sí, mientras viváis echad el pescuezo fuera de la collera. Sansón, yo soy ligero de manos cuando se me provoca, pero no se te provoca fácilmente al sentar la mano. Sansón, la vista de uno de esos perros de la casa Montague se transporta. Gregorio, transportarse es huir, ser valiente es guardar a pie firme. Por eso el transportarte tú es ponerte a salvo. Sansón, un perro de la casa esa me provocará a mantenerme en el puesto. Yo me tomaré la cera a todo individuo de ella, sea hombre o mujer. Eres un débil, tú no, pues la acera se arriman los débiles. Sansón, ¿verdad? Y por eso, siendo las mujeres las más febles vasijas, se las pega siempre en la acera. Así pues, cuando en la acera me tropiece con algún montague, le echo afuera, y así es mujer, le pego en ella. Gregorio, la contienda entre nuestros amos y entre nosotros sus servidores, Sansón, es igual, quiero mostrarme tirano. Cuando me haya batido con los criados, seré cruel con las doncellas. Les quitaré la vida. ¿La vida a las doncellas? Sí, la vida a las doncellas, o tú tómalo en el sentido que quieras. En conciencia lo tomarán las que sientan el daño. Se lo haré sentir mientras tenga aliento y sabido que soy el hombre gran nervio. Fortuna es que no seas pez. Si lo fueras serías un pobre arrenque. Echa fuera el estoque, allí vienen los montagues. Entran Abraham y Baltasar. Sansón, desnuda tengo la espalda. Busca querella, detrás de ti yo iré. Gregorio, ¿cómo? ¿Irte detrás y huir? Sansón, no temas nada de mí. Gregorio, ¿temerte yo? No, por cierto. Sansón, pongamos la razón de nuestro lado, dejémosles comenzar. Al pasar por su lado frunciré el ceño y que lo tomen como quieran. Di más bien como se atrevan. Voy a morderme el dedo pulgar al enfrentarme con ellos, y un blandón les será si lo soportan. Abraham, ¿os morderéis el pulgar para enfrentarnos? Sansón, me muerdo el pulgar, señor. Era historia trágica, tomada de las obras italianas de Bandello y puesta en francés por Pedro Boisteau, conocido como Lenoir, de dos amantes que murieron, el uno de veneno y el otro de tristeza. Durante la época en la que el señor de la Scala gobernaba a Verona, había en la ciudad dos familias,
que se distinguían sobre las demás por razones de su lustre y riquezas, una de las cuales se apellidaba de los Montesco y la otra de los Capuletos. Mas entre ambas casas, como siempre acontece respecto de los que se hallan en un idéntico grado de honor, se levantó cierta enemistad que, si bien ligera y bastante mal fundada, fue tomada cuerpo con los años, hasta el extremo de ocasionar tramas que acabaron con la vida de muchos. El señor Bartolomé de la Scala, viendo tal desorden en su república, trató por cuantos medios estaban en su mano de reducir y conciliar los opuestos partidos, pero todo fue en vano. El rencor de aquellos se había hecho tan fuerte que nada podía ya obrar la prudencia ni el consejo. Fue preciso, pues, dejar en esta lucha a las dos casas y aguantar una oportunidad más propicia para poner fin a tales reyetas. Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga, antigua, rocín, flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón, la más noche, duelos y quebrantos, los sábados, lentejas los viernes, algún palonomio de añadiduría los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía en sayo, de velarte, calzas, de velludo, para las fiestas con sus pantuflos. De lo mismo y los días de entre semana se honraba con su vellori. De lo más fino, tenía en su casa una ama que pasaba de los 40, y un sobrino que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podedora, frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Calga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aun la administración de su hacienda, y llegó tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón dice de sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que da vuestra divinidad divinante con las estrellas os fortifican, y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarlas el sentido, que no lo sacara ni las entendiera del mismo Aristóteles. Si resucitara para solo. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas versímiles se deja entender que se llamaba Quijana, pero esto importaba poco a nuestro cuento, hasta que en la narración de él no se salga a un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran lo más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi todo el punto el ejercicio de la casa y aun la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto,
que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Julieta. Por temor de que Julieta ejerciese alguna crueldad contra sí misma, acallando su conciencia y prefiriendo dañar en algo su alma, a consentir que la joven, en prejuicio de la suya, maltratase su cuerpo, se había decidido a emplear sus conocimientos y a darle un narcótico para que le hiciese pasar por muerta. Hecha esta declaratoria, contó el montaje, el envío de la carta por conducto a Fray Anselmo, su asombro en no recibir la esperada respuesta, el inexplicable hallazgo de Romeo ya sin vida en el panteón de los Capuletos, la muerte, en fin, que se había dado la propia Julieta con la daga de su amante, sin que él fuese posible salvarla por la imprevista aparición de los guardas. Aléjate de aquí, dice Romeo a Baltasar, así que llega a la tumba de su amada y haz de cuenta que si receloso vuelves para espiar lo que tengo, el designio de llevar a cabo, te desgarraré pedazos a pedazos, y sembraré este goloso suelo con tus miembros. Como el momento, mis proyectos son salvajes, feroces, mucho más fieros, más inexorables que el tigre hambriento o el mar embravecido. Este ruido preciso y aterrador discurso viene a ser una anticipación, resumen de lo que va a suceder en el cementerio. El alma de Romeo, toda entregada a un pensamiento, al pensamiento de la idea de reposar al lado de Julieta, no intenta mostrarse inflexionable, sino a la ejecución de su designio. De dos amantes que murieron, el uno de veneno y el otro de tristeza. Durante la época en que el señor de la Scala gobernaba a Verona, había en la ciudad dos familias que se distinguían sobre las demás por razón de su lustre y de su riqueza, una de las cuales se apellidaba de los Montescos y la otra de los Capuletos. Mas entre ambas casas, como siempre acontece respecto de lo que se hallan en un idéntico grado de honor, se levantó cierta enemistad que, si bien ligera y bastante mal fundada, fue tomando cuerpo con los años, hasta el extremo de ocasionar tramas que acabaron con la vida de muchos. El señor Bartolomé de la Scala, viendo tal desorden en su república, trató por cuantos medios estaban en su mano de reducir y conciliar los opuestos partidos, pero todo fue en vano. El rencor de aquellos se había hecho tan fuerte que nada podía ya obrar la prudencia ni el consejo. Preciso fue, pues, dejar en esa lucha a las dos casas y aguardar una oportunidad más propicia para poner fin a tales reyertas. Mientras se pasaban así las cosas, uno de los Montescos, que se llamaba Romeo, de edad de 21 años, el más bello y más apuesto hidalgo de toda juventud de Verona, se enamoró de cierta noble doncella del mismo punto, y en pocos días se dejó arrastrar tanto que sus gracias que, olvidándose de todo, dedicó a ella exclusivamente sus atenciones, remitiéndola al efecto de cartas, mensajes y presentes continuos. Determinado al fin a confiarle sin reserva sus sentimientos, hízolo en la primera ocasión, pero la doncella, educada en los más rectos principios de virtud, contestó de tal modo a sus declaraciones y puso semejante coto a sus vehementes afectos, que acabó con toda futura esperanza sin hacer gracia de una sola mirada. Sin embargo, cuanto más esquiva la contemplaba el joven, más crecía su ardor, y por eso, después de haber continuado así por algunos meses, sin poder reprimir ni hallar remedio a su pasión, determinó al fin salir de Verona en la idea de que un cambio de sitio pudiera en algo variar sus sentimientos. ¿De qué me vale, se decía, amar a una ingrata que de tal modo me desdeña? A todas partes la sigo, y no hace más que huírseme. Yo no me siento bien sino cuando estoy a su lado, y ella no halla contento sino ausente de mí. Quiero no verla más en lo adelante, pues, no viéndola, quizás este fuego mío, que toma aliento y sostén de sus ojos, se amortiguará poco a poco. Pero todos estos planes quedaban en un segundo deshechos, y así, no sabiendo el joven por qué resolverse, pasaba noches y días en quejumbres extraordinarias, pues amor le habían también impreso en el alma la hermosura de la doncella. Le estrechaba tan fieramente que, no pudiendo resistirle,
sucumbía bajo su peso y se acababa insensiblemente como la nieve al sol. William Shakespeare, Romeo y Julieta, Introducción. La obra cuya traducción ofrecemos hoy a nuestros lectores es una de las más bellas, de las más selectas que encierra el teatro Shakespeare. Gracia, sentimiento, naturalidad, sublime lenguaje, expresión del amor ardiente que aspira a la correspondencia, el amor correspondido que lucha con la contrariedad del amor triunfante y satisfecho que pierde improviso el cielo de su ventura. He aquí, en pocas palabras, el cuadro cada vez más correcto que va a entretener nuestra imaginación y remontar la sorpresa, extasiada y anhelante por las áreas regiones de lo espiritual. No tan angélica como Desdémona, no tan gentil como Porcia, pero sí más vehemente, más apasionada, más interesante y conmovedora en sus elevados arranques. La Julieta de Shakespeare caracteriza el tipo bello, perfecto, superior, de la más perfecta, superior y bella sensación del alma, haciéndola o bien intérprete de su exquisita sensibilidad, o bien irrecursable testimonio de su rara concepción. El eminente poeta la ha eternizado reina entre sus heroínas y le ha ceñido el laurel de su nombre inmortal. Julieta, unificada con Romeo, es la fiel representación de la tragedia del amor, como dice Mr. Guizot, lo mismo que Otelo, lo mismo que Macbeth. Arrastrados por sus infernales consejos, conforman las tragedias de los celos y la ambición. Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de repetirlo. Por más que la docta pluma de Chateaubriand haya querido consignar diferencias, Shakespeare sobresale sin rival por la pureza y naturalidad de sus creaciones, por la viva y extraordinaria similitud con que retrata los sentimientos humanos, así como estos predominan, cómo se elevan y descienden, cómo se cambian a merced de impulsos repentinos e indefinibles. Así su prodigiosa imaginación los detalla sin esfuerzo, sin ningún premeditado estudio, sin quitar ni añadir un solo punto a la verdad, postergando siempre a esto todo ficcioso compuesto, toda floridez y elevación. Fehaciente testimonio de este proceder son los interesantes caracteres que, aparte el de los protagonistas, figuran en la pieza que traducimos a continuación. Fray Lorenzo, Mercurio, la nodriza, Capuleto, cada uno en particular es tipo de perfección admirable, tipos o pinturas que van ofreciendo al lector con... La obra cuya traducción ofrecemos hoy a nuestros lectores es una de las más bellas, de las más selectas que encierra el teatro de Shakespeare. Gracia, sentimiento, naturalidad, sublime lenguaje, expresión del amor ardiente que aspira a la correspondencia, del amor correspondido que lucha con la contrariedad del amor triunfante, y satisfecho que pierde el improviso del cielo de su aventura. He aquí, en pocas palabras, el cuadro cada vez más correcto, que va a entretener nuestra imaginación y remontar la sorpresa extasida, generante por las áreas regionales de lo espiritual. No tan angélica como Desdémona, no tan gentil como Porcia, pero sí más vehemente, más apasionada, más interesante y conmovedora. En sus elevados arranques, la Julieta de Shakespeare caracteriza el tipo bello, perfecto, superior, de la más perfecta, superior y bella. Sensación del alma, haciéndola o bien intérprete de su exquisita sensibilidad, o bien que recursable testimonio de su rara concepción. El eminente poeta la ha eternizado reina entre sus heroínas y le ha enceñido el laurel de su nombre inmortal. Julieta unificada con Romeo es la representación de la tragedia del amor, como dice Mr. Guizot, lo mismo que Otelo, lo mismo que Macbeth, arrastrados por sus infernales consejeros, conforman las tragedias de los celos y la ambición. Los hemos dicho antes, y no nos cansaremos de repetirlo, por más que la docta pluma de haya querido consignar diferencias.
Shakespeare sobresale sin rival por la pureza y naturalidad de sus creaciones, por la viva extraordinaria similitud con la que retrata los sentimientos humanos, así como estos predominan, cómo se elevan y descienden, cómo se cambia a merced de impulsos repentinos e indefinibles. Así su prodigiosa imaginación los detalla, sin esfuerzo, sin ningún premeditado estudio, sin quitar ni añadir en un solo punto a la verdad, postergando siempre a este fondo ficcioso compuesto toda fluidez y elevación. El bello protagonista de esta pieza, en cuya repentina munda de afecto han querido mucho fundar una crítica severa, sin ver, como nos dice razonadamente Víctor Hugo, que el nombre de Rosalina es solo el pseudónimo de la belleza ideal que absorbe la mente de aquel Romeo, meridional en su conducta, meridional en su lenguaje, hijo legítimo de la extremosa Italia, hablando el idioma de Petrarca, puro amador de su antítesis, de sus tiernas alegorías, de sus gracias al parque, vehementes comparaciones, Romeo buscando y hablando por Shakespeare en las leyendas italianas, manteniendo italiano como asombro o maestría. Todo italiano es su pasión por Julieta, también oriunda de las regiones del sur. Aparece desde el principio hasta el fin de la pieza, tal como el pensamiento, como el alma, como la vida de la inteligencia le buscarán para hacer de él la vida, el alma, la encarnación del amor. Su graciosa declaración en el baile de máscaras y su más bello e interesante encuentro con Julieta en el jardín de Capuleto elevan a las superioridades de regiones las más desprevenidas. Imaginación, preparándolas sin esfuerzo a las escenas que subsiguen. Mi vida es prioridad de mi enemigo, dice Romeo al saber de su nombre de su amada. Exclamación únicamente comparable con la breve expresión, sentencia que muy poco después emite Julieta. Si está casado, es probable que mi sepulcro sea mi lecho espacial. A veces, el hada se pasea por las narices de un palo ciego que al golpe olfatea en sueño un puesto elevado. A veces viene con el rabo de un cochino de diezmo a cosquillarme la nariz de un dormido prebendando que a soñar comience con otra prenda más. A veces pasa en su coche por el cuello de un soldado que se pone a soñar con enemigos, quienes degolla con brechas, con emboscadas, con hojas teledanas, con tragos de 5 brazas de cabida. Bate luego el temblor a sus oídos, despierta al sentirlo sobresaltado y, en su espanto, después de 1 o 2 invocaciones, se da a dormir otra vez. Esta Mab es la que durante la noche entreteje la crin de los caballos y enreda la asquerosa aplica de las erizas cerdas, que, llegadas a desenmarañar, persiguen desgracia extrema. Esta es la hechicera, que visita su lecho a las vírgenes, las que somete a prisión. La primera maestra las habitúa en mujeres resistentes y sufridas. Ella es la que... Basta, patraña, ¿de qué hablas? Tienes razón, hablo de sueños, hijos con cerebro ocioso, solo engendrador con la vana fantasía, sustancia tan ligera como el aire y más mundable que el viento, que ora acaricia el helado seno del norte, ahora, irritado, vuelve paz y sopla en dirección contraria hacia el vaporoso mediodía. Este viento del que hablas nos lleva a nosotros, se ha acabado la cena, llegaremos demasiado tarde. Temo que es demasiado temprano, mi alma presienta que algún suceso pendiente a uno, si no, va a inaugurar cruelmente esta fiesta nocturna, su curso terrible y a concluir por el golpe traidor de una muerte prematura. El plazo de esta vida odiosa que se cierra en mi pecho, el que gobierna, empero, mi destino, que arrumbe mi baje. Adelante, bravos amigos. ¿Dónde está Popat? ¿No ayuda a levantaros los postres? Anda con el plato, él respalda una mesa. Cuando un buen postre de una casa se confía exclusivamente a 1 o 2 hombres, estos no son pulcros, esto es asco. Llévate los asientos, quita el apartado. Ojo con la vajilla, buen muchacho, resérveme un pedazo de mazapán y, puesto que me aprecias, di al portero que deje entrar a Susana. Antonio, pot pan. Aquí estoy, hombre.
Os necesitan, os llaman preguntando por vosotros, se os busca en el gran salón. No podemos estar aquí y allá al mismo tiempo. Alegría, camaradas. Allá un rato de holgura y cargue con todo lo de atrás. Venga. Entra Capuleto. Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda, el resto de ella concluía sayo, de velarte calzadas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí, de lo más fino. Tenía en su casa una ama, que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rehocín, como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjunto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso describen, aunque por conjeturas versímiles se deja entender que se llamaba Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de no se salga en un punto de la verdad. Es pues de saber que sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran lo más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aun la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra sembradura para comprar libros de caballería en que leer, y así llevó su casa todos cuanto pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas hallado en las leyendas italianas, mantenido italiano con su asombrosa maestría, todo italiano en su pasión por Julieta, también oriunda de las regiones del sur, aparece desde el principio hasta el fin de la pieza, como tal el pensamiento, como el alma, como la vida de la inteligencia. Le buscan para hacer de él la vida del alma, la encarnación del amor. Y graciosa declaración en el baile de máscaras y su más bello e interesante encuentro con Julieta en el jardín de Capuleto elevan los superiores regionales a la desprevenida mi vida y en prioridad de mi enemiga. Dice Romeo al saber el nombre de su amada, exclamación únicamente comparable con la breve expresiva asistencia que hay poco después de que humilla a Julieta. Si está casado, es probable que mi sepulcro sea el lecho nupcial, amantes en el primer labor de su misterioso y singular efecto que se expresa, ya que de este modo se acaban necesariamente producirse, como lo hacen en la bellísima escena del segundo acto. Deben remontarse a las ofensas celestes y hablar el puro cadencio idioma de los arcángeles. Deben entregarse a los raptos, a esas suspensiones inocentes que brotan de las almas vírgenes, que rodeadas de extremas santidades dividen el terreno paraíso de su felicidad suprema. Romeo tiene que dejar a Julieta, nada que le importe, que le sorprenda, y nada que tenga que ver con sus enemigos, con los Capuletos, nada de su encono, y la mirada de
renovar la amorosa y amante plática, deseando al terminarla ver el sueño y en paz, para la paz y el sueño, acostarse en el corazón y los ojos de Julieta. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga, antigua, rocín, flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón, las más noches, duelos y quebrantos, los sábados, lentejas, los viernes, algún palomino de añadidura, los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda, el resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo, para las fiestas, para sus pantuflos. De lo mismo y los días de entre semana se honraba con su vellori, de lo más fino. Tenía en su casa una ama, que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadora. Frisaba la edad de nuestro hidalgo, con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto, de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que la narración del no se salga a un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanta su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el hombre, caballero, el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles. Si resucitara para solo ello, no estaba muy bien. Con las heridas de don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejarían de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacalable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se le estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado de Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, más maese Nicolás, barbero del mismo pueblo. Decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era el caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga.